bendice. Amén. 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 Señor. ¿Estamos saliendo ya? ¿Estamos todo bien? Ok, saludamos a los que están conectados y queremos saludarlo a todos los que están conectados en esta noche y darle gracias al Señor, bendecirlos. Vamos a estar orando por cada uno de ellos y vamos a estar también compartiendo la palabra de Dios. Vamos al libro de Esdras. El libro de Esdras estamos compartiendo en este miércoles. Comenzamos algo muy lindo que vamos a estar compartiendo. Diga conmigo, edificando la casa de Dios. Edificando la casa de Dios. Tóquese así, diga, edificando la casa de Dios. Edificando la casa de Dios. Tóquese de la cabeza así para abajo y diga, edificando la casa de Dios. Amén. Amén. Vamos a estar hablando sobre la edificación del templo o la edificación de la casa de Dios. En estos miércoles que comienza vamos a estar hablando un poquito de cómo es esta edificación. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesús, porque usted sabe muy bien, ¿verdad?, que Jesús dividió la historia en dos. Jesús partió la historia en dos. Por eso el mundo se divide, ¿verdad?, antes y después de Cristo. Porque Cristo vino y marcó el comienzo de una nueva etapa. Finalizó la etapa del Viejo Testamento, y cuando nace Cristo comienza una nueva etapa. Amén. Algunos lo llaman dispensación, lo llaman dispensación de la gracia, ¿verdad? Pero en realidad nosotros sabemos que es cuando Cristo nace y comienza Jesús a traernos toda esa revelación nueva, la revelación de que ahora Él nos acerca al Padre, abre el camino hacia el Padre para que tú y yo podamos tener acceso a la presencia de Dios. Y muchas cosas son cambiadas, muchas cosas son transformadas. Y viene una revelación nueva. Diga conmigo, una revelación nueva. Viene una revelación nueva. En determinado momento Él habla del vino nuevo, en odres nuevo. ¿Por qué Él habla y menciona el vino nuevo en el odre nuevo? Porque cuando Cristo nace había un sistema religioso, un pueblo judío que había sido llamado por Dios y formado por Dios. Desde Abraham había sido llamado y formado, y ese pueblo era una nación grande y poderosa, y era el pueblo escogido por Dios, Israel, la nación escogida por Dios. Pero de repente ese pueblo, esa nación, no entendió el plan de Dios, no comprendió el propósito de Dios. Entonces Dios tiene que comenzar a trabajar. Es como que Dios hace una separación. Ahora dice, bueno, ya que no entienden, no puedo seguir con ellos por este tiempo. Y trae un vino nuevo, o trae una nueva revelación. A esa nueva revelación, Jesús mismo lo llama el vino nuevo, ¿verdad? Y usa este ejemplo, usa esta ilustración el Señor para enseñarnos de que antiguamente cuando se producía el vino, ¿verdad?, se ponía en odres. Odres, como usted sabe, eran recipientes que se hacía de la piel del animal. Al animal se lo mataba y se le cosía las partes, ¿verdad?, de las piernas, ¿verdad?, y la parte que se había abierto para matar al animal, y después quedaba todo un recipiente prácticamente sellado con una parte que se transformaba en un pico o donde ingresaba el vino. Entonces, por supuesto que ese cuero era procesado, ¿no?, limpiado y todo eso, y luego lo llenaban con el vino, y ese recipiente, que iba a tener la forma del animal, iba a estar cargado con el vino, y lo sellaban con alambre o con el mismo cuero, lo cerraban y lo dejaban en un lugar fermentando. Eso era el vino que se comenzaba a fermentar. Cuando eso se comenzaba a producir, la fermentación, el vino se comenzaba a inflar por la química que se produce, los gases. Comenzaba el vino a fermentar, entonces el cuero comenzaba a hincharse, y el productor, el que producía ese vino, él iba y tocaba en el cuero, ¿verdad?, en el recipiente, ¡tac!, iba tocando y el sonido le daba a él, la madurez del vino, ¿verdad? Entonces, después que ese vino estaba bien fermentado, ¿qué hacían? Lo sacaban y lo podían consumir, ese era el vino nuevo. Pero resulta que había una práctica que se hacía, que después que volcaban el vino, ese odre ya había sido usado.
si lo volvían a usar a ese odre, lo que pasaba era que cuando lo usaban por segunda vez, echaban de nuevo el vino, lo volvían a cerrar y eso comenzaba a fermentar. Y como ese cuero ya se había estirado, ¿qué pasaba? Cuando lo agarraba el sol y la temperatura y el vino se empezaba a fermentar, el cuero no resistía, explotaba y se desperdiciaba el vino. Por eso el Señor dijo, vino nuevo en odre nuevo, porque si se lo ponían en odre viejo, era un desperdicio, se echaba a perder el vino. Por eso Jesús vino y dijo, yo traigo un nuevo vino, pero esta gente tiene el odre viejo y si lo metemos ahí, lo que va a pasar, que va a explotar, no van a resistir. Por esa causa, cuando Jesús lo ven y dicen, este es el Hijo de Dios, pero si nosotros sabemos que es hijo de una prostituta, de María, y así decían ellos, ¿verdad? Este no puede ser el Hijo de Dios. No entendían, no comprendían, no pudieron entender de que Isaías habló de Jesús, que iba a nacer en Belén, que iba a nacer de una virgen. ¿Me está entendiendo, no? Amén. Entonces no comprendieron eso. Hasta ahí se terminó. Dios había usado al pueblo de Israel con un propósito. Pero ellos no entendieron el propósito y vino el Señor. Entonces Jesús lo que hace ahora es abre un camino nuevo y mucho más amplio. En esa nueva apertura es donde entramos nosotros los gentiles. Amén. Porque ahora en Cristo Jesús ya no hay diferencia, dice la Biblia, ni judío, ni griego, ni gentil. Ahora todos los que reciben a Jesús son hechos hijos de Dios. Amén. 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 Entonces, al comenzar esta etapa se abre y todo lo viejo comienza ahora solamente a tener un punto interpretativo de enseñanza para nuestra vida. O sea, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, desde Malaquías para atrás, todo lo podemos ver como una enseñanza, como una revelación, palabra de Dios, pero como una enseñanza, cómo Dios trató con su pueblo, cómo Dios los fue formando al pueblo de Israel, cómo Dios los bendijo, los prosperó, los levantó, los sacó de la esclavitud y lo pone lo más alto, porque ese es nuestro Dios. Ese es mi Dios, diga conmigo, ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Que toma de lo más bajo y lo levanta arriba. Ese es nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. 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 ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias, Señor. Tírele otro besito y dígale, Señor, tú eres mi papá. Tú eres mi papá. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Por eso nosotros tenemos que, ahora tenemos que entender algo. En el Antiguo Testamento, Dios había ordenado, había mandado. Porque cuando se levanta el segundo rey de Israel, que fue David, el rey David tenía un corazón tan hermoso, tan especial, ¿verdad? Y cuando él comienza a ser prosperado por Dios y bendecido por Dios y comienza a ser levantado por Dios, nace en el corazón de David un día y comienza a decir, yo quiero hacerle una casa a Dios, yo quiero hacerle un templo a Dios, quiero hacerle un lugar donde Dios pueda morar entre nosotros. Y ahí nace la idea. Y entonces se construye el templo, pero no lo construye David, sino que David junta toda la provisión, todos los recursos y se lo entrega a su hijo Salomón. Y Salomón es el que construye el templo. En 7 años construye el templo. Ese templo glorioso, ese templo majestuoso que venían de todos los reinos a ver la gloria. El templo de Israel, el templo de Jerusalén. Ese templo, en determinado momento, dice que cuando lo estaban inaugurando, eso fue tan impactante que descendió la gloria de Dios y ahí no se podía hacer otra cosa sino alabar y bendecir, porque la gloria de Dios descendió sobre su casa. Amén, gloria a Dios. Después usted sabe, esa casa, por haber desobedecido, Salomón desobedeció a Dios, se alejó de Dios y trajo la maldición y el pueblo de Israel fue llevado cautivo y esa casa fue destruida. Destruyeron los muros de Jerusalén, la invadieron, llevaron cautivo a Babilonia y todo el desastre que ocurrió hasta que un día Dios